¿Somos tercer mundo porque pirateamos o pirateamos porque somos tercer mundo? Últimamente ha habido una discusión, varias discusiones en línea, sobre todo en X, si no me equivoco, acerca de la piratería en contenidos como manga y manhwas, o en anime o multimedia asiática. En este caso se han visto involucrados lo que serían las editoriales, los autores, sobre todo los autores, y más que nada a la comunidad. Pero en algo de lo que sí me di cuenta es que más que nada la agresión persistía por parte de los autores hacia la comunidad latinoamericana. Entonces, pues, más que nada está esta conversación de si está bien si leemos legal o si está mal leer ilegal. Vamos a ver entonces por qué hay este problema, por qué la gente está enojada, tanto los autores, las editoriales o nosotros como comunidad. Nos parece pues un problema bastante incómodo. Bueno, antes de adentrarnos, me presento, soy Ivana Nara, aquí un intento de comunicóloga de confianza. Y pues vamos a hablar un poquito de este tema, ¿no? Vamos a chismear, vamos a cotorrear. Primero que nada, esa piratería, por así decirlo, sucede más que nada en contenidos digitales. Pero ¿en dónde se pueden leer estos contenidos? Principalmente están lo que serían las plataformas como Webtoon, Lezhin, Tapas, por parte de los mangas es Manga Plus. Y la manera en la que se distribuyen estos contenidos, estas lecturas, estas series, es en tres formas, ¿no? Primero está la difusión masiva, difusión específica y la difusión inmediata. Primero en la difusión masiva, que es una forma de acercarse al público de una forma gratuita. En este caso, las principales plataformas que manejan este tipo de distribución es Webtoon y Tapas. ¿Y qué sucede aquí en la distribución masiva? Pues consiste en que los autores publican sus series en estas plataformas, Webtoon y Tapas, hay distintas series, distintos contenidos, distintos géneros, pero hay muchos. Entonces, la manera en la que tú puedes leer este tipo de series, más que nada, es a través de un capítulo diario o, por ejemplo, si tú empiezas leyendo una serie desde el principio que se empieza a emitir, pues una vez a la semana puedes leer ese capítulo de forma gratuita. No hay anuncios como tal, entonces se podría decir que estaría bien dentro de lo gratuito, por así decirlo. Y la manera en la que monetizan este tipo de en plataformas es a partir del FastPass. ¿En qué consiste el FastPass? Pues tú vas en emisión, no sé, son 22 capítulos que se estrenaron de jalón, tú lees tus 22 capítulos y los autores aparte hacen 5 capítulos o 3 capítulos más para ir un poquito más avanzado. Por si te quedas picado en la trama, tú puedes pagar para ver estos capítulos adelantados. Y la cuestión aquí es que una vez terminas de leer tus capítulos avanzados, o sigues pagando para leer estos avances, o te esperas a que la emisión de la gente gratuita alcance a los capítulos avanzados y sigues leyendo gratuitamente, por así decirlo. O la otra es que series que ya tienen bastante tiempo en emisión, lo que pasa, bloquean todos esos capítulos. Sí los puedes leer de manera gratuita, pero solo puedes acceder a un capítulo por día. Entonces, de esa forma, las plataformas tienen un flujo de consumidores diario. Diario estás leyendo un capítulo. Entonces, si tú lees de 5 a 6 series, por así decirlo, pues diario vas a ver la plataforma, no hay tanto problema. Ahora, para las que son de difusión específica, en este caso, la principal plataforma es Lezhin. Y aquí la forma en la que funcionan las transacciones o la forma en la que monetizan El trueno no me deja grabar. Aquí la forma en la que monetizan estas plataformas, o específicamente Lezhin, es a partir de las microtransacciones. ¿Y cómo suceden estas microtransacciones? Tú pagas por fichas, monedas o como se le llaman en cada plataforma. En este caso las fichas, tú pagas por cierta cantidad de fichas y tú pagas por 100 fichas, ¿no? Te cuestan 20 pesos, por así decirlo. 20 pesos te dan acceso a 100 fichas. Cada capítulo te cuesta 3 fichas. Entonces, de esa forma te
enganchan de una forma en la que la cantidad que tú compres de fichas te da para que te quede menos para un capítulo, pero todavía tengas. Entonces, de esa forma tú vas a seguir invirtiendo. Si acaso a lo mejor te dejan como de 1 a 2, 3 capítulos gratis, los primeros de cada serie, para que te enganches y ya luego sigas pagando. ¿Cómo es que funciona este tipo de transacciones si ya estás pagando por ver un contenido? Pues lo hacen a través de contenidos muy específicos o explícitos. Aquí las series pues ya serían como con clasificación de mayoría de edad o series un poquito más adultas, maduras, por así decirlo. Es un público muy específico al que ellos apuntan. Y por último tenemos a Manga Plus, que es de difusión inmediata. Aquí el chiste está en que como Manga Plus se hizo para combatir la piratería en medios digitales, lo que hicieron fue que los mismos capítulos que publicaban en las revistas, en la Shonen Jump, por así decirlo, en Japón, también lo están lanzando en la aplicación. Y una vez que están lanzadas en la aplicación, pues tú ves el capítulo. Pero la cuestión aquí está en que si tú iniciaste una serie el mismo día que se inició en Japón, ok, puedes seguir tu emisión, puedes seguir tu lectura gratis. Pero si tú decides leer una serie que ya había empezado, solo tienes acceso al último capítulo estrenado. Entonces, ¿cómo puedes acceder al resto de capítulos? Aquí Manga Plus funciona como una plataforma de streaming. Tú pagas una suscripción mensual para poder acceder a estas series, a estos capítulos de principio al punto de emisión. Una vez que acaban estas series, pasan a otro catálogo, al catálogo premium, por así decirlo. Entonces pagas un poquito más para acceder a series, por ejemplo, a mangas como Naruto, Death Note, mangas que ya han acabado y que están dentro de su catálogo. Entonces tú pagas mensualmente y ya puedes acceder a cualquier manga que tú quieras. ¿Qué tienen de malo estas plataformas? Por ejemplo, en Webtoon, que es de distribución masiva, al tener muchos capítulos o muchas series de distribución, por así decirlo, ocurren ciertos problemas al momento de leer. ¿Qué son estos problemas? Principalmente radican en la mala edición de los contenidos, ya sea porque la traducción es incorrecta, las burbujas de texto están mal posicionadas, o hay faltas de ortografía, faltas de gramática, o incluso hay veces en las que llegan a faltar páginas de la misma serie. Entonces tú te quedas como de, ok, entonces, ¿cómo me quejo? O no me quejo, pago por ello, o ¿cómo? Entonces sí brindan estas malas experiencias al lector. En todo caso, tenemos a Lezhin, que es una plataforma de distribución específica. El tema está en el sistema de microtransacciones. ¿Por qué? Uno, cuando se trata de leer este tipo de contenido, que son manuas, mangas o webtoons o cómics digitales, usualmente nosotros los usuarios no leemos nada más uno, sino seguimos la emisión de distintas series. Entonces, si se paga por leer una serie en específico, también tendrías que pagar por el resto de series que tú lees al día, por así decirlo. Entonces, si estas fichas tienen un costo al mes, la gente está gastando de 20 a 40 dólares para leer sus series. Entonces, sí es caro, por así decirlo, sí están gastando una cantidad potente, incluso pueden llegar a gastar más que si pagaras la mensualidad de Netflix, Amazon, HBO, por así decirlo. Ahora, con Manga Plus, lo que sucede es que sí es una plataforma un poquito más amigable por el hecho de que es una suscripción mensual y tienes acceso a todo el catálogo, por así decirlo. Y sí hay capítulos que salen gratis, ya sea por eventos, por promociones, por códigos, etcétera, etcétera. Pero el detalle está en que sí, te desbloquean una serie por completo, pero solo puedes abrir un capítulo una única vez. Entonces, si tú estás leyendo tu serie, estás normal, pero apagas tu teléfono o te sales de la aplicación por accidente, la razón que tú quieras, ya no puedes volver a acceder a ese capítulo. Tienes que comprar la mensualidad. Entonces, están esos detallitos que sí no terminan de cerrar bien en el usuario o en el consumidor. Entonces, como no cerraban por completo, no terminaban de satisfacer al consumidor, fue que nacieron los scans. ¿Pero qué es un scan? Un scan es un grupo que ya sea de fulanos, de estudiantes, no sé, de gente que le gusta leer este tipo de series, ¿no?
surgen los scans y la forma en la que trabajan es que ya sea que ellos adquieren los capítulos de una fuente, ya sea rusa, italiana, china, coreana, no sé cómo la adquieren, la verdad. O incluso hay mismos consumidores que adquieren las series, ya sea porque compran, ya sea capturas de pantalla o lo que gusten, y se las mandan a estos scans para que ellos hagan el trabajo de traducción, edición y publicación. La publicación ya sea que la hagan en grupos de Facebook, Telegram, WhatsApp o en mismo TikTok, o incluso llegan a desarrollar sus propias páginas web para poder ahí ya sea hacer que sean como bases de datos para publicar distintas series de distintos scans. Descansa en paz, Temeo. Y aquí está la cuestión, que cómo es que estos scans siguen manteniéndose en pie, cómo se mantienen. Pues principalmente lo hacen a través de donaciones, ya sea que tengan un Patreon y ahí pues quien quiera, ya sea que les done $1 o $2 o sus mismos precios establecidos. O la otra es que los mismos fans les dicen, ten, tu capítulo, ahí está. Es una red algo complicada, pero que funciona. Entonces, ya vimos cómo funcionan los scans. Ahora, ¿cómo monetizan los autores a través de estas plataformas? Primero, en las coreanas, por así decirlo, vamos a tomar de ejemplo a Webtoon y a Lezhin. De base, los autores tienen contratos exclusivos firmados con las editoriales, ya sea con Webtoon o con Lezhin, de forma a que ellos puedan pagarles fijamente por capítulo entregado cierto precio. A partir de ese cierto precio, ya sea de las personas que paguen por leerlas por las series, en el caso de Lezhin, o las personas que compren el Fast Pass de cada serie, en el caso de Webtoon, ahí se reparten las ganancias en un 60-40 o un 50-50 en beneficio a la empresa, por así decirlo. Pero entonces aquí es donde tenemos a las series populares a las que les va muy bien y los autores ganan bien, o si eres una serie de nicho, pues el sueldo base que reciben apenas alcanza para mantenerse ellos mismos, pagarles a editores, coloristas, fondos, todo el equipo de trabajo del autor, por así decirlo. En el caso de los autores independientes, por ejemplo, el caso más claro es Canvas en Webtoon. Aquí los autores no tienen un sueldo base fijo. La única forma en la que ellos pueden monetizar sus series es a través de anuncios. Y aquí los anuncios, el pago, por así decirlo, se reparte otra vez en beneficio de la empresa y el resto se le queda al autor. Y esto solo lo pueden hacer si es que llegan a ciertas métricas de popularidad dentro de la plataforma. Entonces, pues sí, es un poquito complicado para ellos en el caso de Corea. En cuanto a las plataformas japonesas, en este caso Manga Plus, pues no, los autores no se benefician, no es que no se beneficien, más bien ellos ya tienen un contrato fijo con la editorial que es Shueisha, porque pues ellos publican sus mangas semanalmente, mensualmente, bimestralmente, dependiendo de la revista, ellos ya tienen sus contratos. Entonces, el monetizar a través de Manga Plus, pues ahora sí que nada más es un extra para ellos. No hay tanto problema en cuanto a la monetización de los mangas a través de plataformas como Manga Plus. Entonces, si tienen contratos que les dan un sueldo base o los que publican en Canvas o si ya tienen contratos exclusivos con las editoriales, ¿cuál es el problema? Un estudio en la BJ, aquí les dejo el nombre, reveló que por la piratería hay una pérdida de $800 millones al año por el simple hecho de que haya piratería de este tipo de contenido. Entonces, sí podemos decir que no hay un robo como tal, pero sí hay una pérdida de dinero. Y sí es grave. Ahora, la razón por la que se ha llegado a esta cantidad de dinero tan exorbitante que se pierde por la piratería, pues de cierta manera sí se debe a la globalización que pues ha permitido que cada usuario pues tenga acceso a distintos tipos de contenido de distintas partes del país. Entonces, por ende también piratear es más fácil. Ahora, tampoco podemos hacernos ciegos. O sea, en Latinoamérica siempre ha habido la piratería. Esa es la verdad. Pero no por eso vamos a satanizar esta práctica. Pues, aunque no se retribuye económicamente a los autores,
Sí es cierto que a través de la piratería se dan a conocer distintas obras. Bueno, al menos para mí, mi primer acercamiento sí fue a través de una plataforma pirata. Ya fue que pues uno se va informando, uno va conociendo, se va involucrando en el mundo y empieza a consumir en plataformas legales. Y la verdad, quienes pueden, pues adelante que las puedan pagar, y si no, eso lo veremos en el siguiente punto. ¿Por qué en Latinoamérica consumimos piratería? ¿Piratería es igual a tercer mundo? Para eso vamos a explicarlo un poquito más a fondo. Para ello vamos a explicarlo usando el materialismo cultural de Marvin Harris. Para quienes no lo sepan, más que nada el materialismo cultural es una corriente de estudio que busca explicar el por qué hacemos las cosas que hacemos. En este caso se dividen en 3 fases, que son la infraestructura, estructura y superestructura. Primero, en la infraestructura, que es la base, explica bajo qué condiciones vive cierta sociedad. En este caso, nuestro ejemplo va a ser México. En la estructura, que es la parte media, es cómo nos organicemos para que funcionen las cosas bajo las condiciones en las que vivimos. Y por último, la superestructura, que es el techito, es la justificación de las cosas que hacemos. En este caso vamos a aplicar el materialismo cultural en México. Primero, en la infraestructura. En México es bien sabido que vivimos con un salario mínimo que es precario, que realmente a veces no alcanza para cubrir con los gastos mínimos para mantenerte con vida, por así decirlo, ya sea agua, luz, comida, renta, etcétera, etcétera. De ahí tenemos que en el país no todos tienen acceso a tecnología y a educación de calidad, pero eso no nos quita que tengamos el derecho a disfrutar de la cultura, como sería leer, escuchar música, ver series, películas, lo que se te antoje, ¿no? Entonces, pues de cierta manera es obvio que se van a buscar soluciones para evitar gastar de $20-40 al mes solo para leer estos mangas o manhwas. En cuanto a la estructura, en México sí se pena la piratería, pero no es una pena tan grave. Además, si la piratería se llegase a castigar como debería de, por así decirlo, generaría problemas más graves bajo la estructura social de México. En este caso, familias se quedan sin ingresos, hay menos flujo de trabajo informal, pero pues es trabajo. Y por muy grave que lo pongamos, en cierta forma, sí se llegaría a caer las microsociedades dentro de México, por así decirlo. Además, este tipo de contenido es consumido en plataformas web, en plataformas digitales. ¿Cómo es que hay castigos o pena para este tipo de contenidos? Pues más que nada, sí se aplican estos castigos o penas o consecuencias a través de los bloqueos a los accesos a estas páginas, ya sea que tumben grupos de Facebook, tumben plataformas web, en este caso TMO. Entonces, como tal, no hay una verdadera solución, porque por más que tumben un grupo o tumben una plataforma web, se vuelve a hacer otra y ya. Y en todo caso, lo único que puedes llegar a provocar es que el acceso a estos contenidos sea un poquito más reducido o discreto. Entonces, como tal, no hay una forma o una solución que verdaderamente resuelva el problema, tanto como es retribuir a los autores como se debe, como también el acceso digno a este tipo de contenido. Y hablando a nivel superestructural, los mexicanos están conscientes de que consumen piratería y están conscientes de que está mal. Entonces, bajo la lógica del materialismo cultural, pues de cierta forma, aunque seamos conscientes de que lo que hacemos está mal, no podemos darnos el lujo de decir, ok, dejo de hacerlo, dejo de piratear y ahora voy a consumir legal, de la forma en la que se debería de consumir, ¿no? Sí, la verdad es que sí hay un deseo para retribuir a los autores, pero desafortunadamente nuestra economía tercermundista no nos da para pagar los precios dictados por una economía primermundista. Ahora, en este caso yo solo tomé de ejemplo a México, pero es verdad que esta realidad, aunque no es exactamente igual a la de toda Latinoamérica, es similar. Entonces, si hacemos cuentas, Latinoamérica es
un porcentaje mayor en consumidores que el coreano, tan solo por extensión, ya sea si es por desinformación, falta de interés, desprecio a la comunidad o simplemente asegurar las ventas. En realidad las empresas no están ofreciendo soluciones que sean para proteger las obras de los autores, como también ofrecer beneficios equitativos para todo el fandom, exclusivamente, no exclusivamente, específicamente también el de Latinoamérica, porque estamos hablando de que la piratería no es simplemente un fenómeno que ocurra en Latinoamérica. Sí, es más frecuente, sí es mayor o tiene mayor presencia, pero no somos los únicos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando para que no haya verdadera solución? Y con este tipo de soluciones no solo nos referimos a que se pueda pagar por acceder a estos contenidos, sino también que estos servicios pues sean de calidad. Podamos acceder a capítulos que no tengan faltas de ortografía, que estén bien traducidos, que tengan sentido o que esté el contenido y no falten páginas, por así decirlo. Lo que verdaderamente hace falta, pues sí, es una solución equitativa para ambos problemas. Ahora, de cierta manera, sí hay formas en las que sí se ha denotado un poquito, ya sea de falta de conciencia de clase por parte de los autores, o si lo quieren tomar como racismo, pero ofensas sí hubo. Y primero que nada, estas sí se han demostrado, en este caso, en X. En X siempre ha sido la cuna, por así decirlo, o el nido de la controversia. En este caso, pues los autores se han enfrentado constantemente contra los lectores, contra los fans, por así decirlo, y sobre todo el público latinoamericano es el que ha reaccionado más, por así decirlo. En primer lugar tenemos el caso de la autora de Gachakuta, en este caso Kei Urana y Hideyoshi Ando. En este caso, Urana, pues sí, en sus ex ha demostrado que no aprueba la conducta de la piratería. Y en cierta manera lo ha hecho de una forma medianamente diplomática, sí lo ha expresado como si estamos hablando de que los autores pues realmente para publicar sus obras se queman las pestañas, se esfuerzan, le dan cariño a esa obra, ¿por qué piratear, no? Y tiene razón, no podemos negar eso. Pero por otro lado tenemos a su colaborador que es Hideyoshi Ando, que pues sí ha demostrado tener una falta de conciencia de clase. Citamos, por ejemplo, es simple, cállate la boca. Si te gusta, solo ahorra dinero y cómpralo. ¿No? Es simple. No compliques las cosas. Salió a decir en su comunicado de X. Obviamente la comunidad ardió y tuvieron que cerrar los dos autores sus cuentas de Twitter o de X. Por otro lado, también tenemos el caso de Euya, autora del manhwa La noche que llega a la ribera. En este caso sí han aparecido ex donde sí ha comunicado y ha expresado de una forma literal, clara y precisa el odio hacia los lectores que leen de forma ilegal. Y este odio no solo se lo guardó para Latinoamérica, sino también los chinos salieron embarrados. Y pues más que nada lo que se le puede sacar a esta funa, por así decirlo, que han tenido los latinoamericanos hacia Euya, pues de cierta manera sí es que tuvieron este ingenio de golpearle en el orgullo a un coreano, en este caso usar los memes de la fruta. Y por otro lado también tenemos el caso de Papan House, o Pan House, como se pronuncia, autora del manhwa Primer Verano. En este caso, pues sí, optó por comunicarse de una forma más diplomática, en la cual agradecía a todos sus lectores, parejo como tal, pero que sí tenía un agradecimiento profundo y más especial hacia quienes lo hacían de la forma legal o compraban sus capítulos, lo cual está bien, o sea, expresa que, pues sí, realmente quién no va a estar agradecido de que tu obra sea leída, que disfruten de lo que haces y obviamente pues vas a agradecer de mayor manera a esas personas que compran esos productos, por así decirlo. En fin, conclusión. Sí, la piratería es un delito, pero no podemos ignorar la realidad de otras personas. Esa es la realidad de un mexicano, esa es mi realidad. Entonces, no puedo hacer de, hey, no piratees, está mal, mejor compra.
¿Con qué dinero voy a comprar? 2. El arte sí requiere de esfuerzo, de vocación y sobre todo de dinero. El hecho de que los autores publiquen sus obras en estas plataformas es sinónimo de lo mucho que han trabajado para poder hacerlo. No es simplemente de, por así decirlo, hacerlo en unas plataformas, voy a caer en los fanfics, que pues cualquiera se puede hacer una cuenta, puede publicar y puede leer, ¿no? En este caso sí es un poquito más complicado porque no solo se trata de que hagas bien tu trabajo, sino de que la gente te vea y disfrute de ese trabajo. Porque por más que tú te puedas decir, esta es mi obra del año, es muy buena, es una joya, si la gente no lo lee, los autores no pueden vivir de esas obras. Y con eso tampoco quiero satanizar a los fans que no consumen legal. Ahora, es por eso que, sabiendo el esfuerzo que requieren los autores para publicar estas obras, es que los fans están agradecidos y aunque no puedan retribuirles de una forma directa, que es en este caso pagar por leer sus capítulos, también lo hacen a través de consumir merch oficial. Entonces, es unas por otras en este desafortunado caso. Otra cosa es que sí, el tercer mundo no es responsabilidad de los autores y las editoriales. No tienen por qué estar obligados a conocer acerca de estas conciencias de clase, por así decirlo, cuál es la realidad que vivimos muchos de nosotros como latinoamericanos. La verdad es que ellos no tienen la responsabilidad de saberlo, de conocerlo o decir, tienes razón, hermano, me compadezco de ti. Pero, pues sí, la verdad es que sí hay una falta de conciencia de clase, porque este problema de piratería no es exclusivo de Latinoamérica. Y sí, la verdad es que la piratería es un problema incómodo, pero tenemos que entender múltiples realidades para resolver problemas económicos sociales. Y no solo basta con castigar la piratería. Los usuarios a veces no pueden disfrutar de los contenidos a través de canales oficiales, ya sea mangas o manhwas, porque simplemente o no hay distribución oficial, no alcanza, en este caso que estamos abordando, no alcanza para consumirlos de esa forma, o por ignorancia. En este caso, a veces la gente empieza a consumir mangas, webtoons, lo que sea, precisamente por la piratería. A medida que se van involucrando, van conociendo, se van informando, pues obviamente sí optan por una solución un poquito más adecuada a la de ellos o leer de forma oficial. Y con el hecho de que sí está mal piratear, pues tampoco nos quita el derecho de poder disfrutar de cultura y hacerlo de una forma digna. El odio, la discriminación, la cancelación, el castigo, nunca van a funcionar o nunca van a ser formas efectivas para solucionar este problema. Y con esto quiero cerrar con una frase. Hay que ser empáticos, tanto con los autores que se esfuerzan por publicar sus obras, como también con las personas que disfrutan de este arte, sobre todo, pues, para sobrellevar las carencias de sus realidades. Y pues bueno, esta ha sido la crítica, la opinión del día de hoy. Espero que hayan disfrutado esta primera edición. Los invito a que también, si tienen sus propias opiniones que decir, que hablar, aprovechen este espacio, comenten, incluso si creen que estoy mal, adelante, háganlo, comenten qué pueden cambiar, qué no, qué soluciones ofrecen, qué no, o si se quieren quejar, adelante, pero no olviden darle like y suscribirse. Esperemos vernos en una siguiente edición. Adiós.